Amén. Qué gusto estar con ustedes esta mañana, este domingo de resurrección. Cristo vive, amén. Gloria a Dios que esa tumba está vacía, y porque esa tumba está vacía hoy podemos celebrar, no solamente agradecerle al Señor por la muerte de Cristo en esa cruz del Calvario, pero también celebrar que la tumba está vacía. Y este acontecimiento de la resurrección es uno de los acontecimientos más importantes, no solo de la historia, es uno de los acontecimientos más importantes de nuestra fe. Te quiero invitar a que, si tienes una Biblia, abras en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Si no tienes una Biblia, nos encantaría al final poder ayudarte a conseguir una Biblia. Pero en este pasaje, el apóstol Pablo va a hacer una defensa acerca de una de las doctrinas más importantes de la Biblia. La resurrección no es solamente un acontecimiento histórico. La resurrección no solamente fue un acontecimiento que había sido profetizado y debía de ser cumplido, sino que la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Porque si Jesús murió en la cruz, pero no resucitó al tercer día, vamos a ver en este pasaje en 1 Corintios 15 que nuestra fe está vacía, nuestra fe es vana, nuestra fe no tiene sentido. Es como si estuviéramos locos. Porque ¿cómo vamos a buscar salvación en un hombre que dijo ser Dios, pero no pudo demostrar ser Dios al vencer a la muerte y vencer al pecado y resucitar al tercer día? Por esa razón, la resurrección, Pablo va a mostrar en este pasaje que si Cristo no resucitó, toda nuestra fe se derrumba. Toda nuestra fe, toda nuestra esperanza acerca de la eternidad, nuestra esperanza acerca de la vida eterna no tiene sentido. Nuestro pecado permanece, nuestra esperanza desaparece. Pero porque Cristo ha resucitado, porque la tumba está vacía, entonces hoy podemos tener una seguridad que nuestro pecado pasado es perdonado, nuestro presente tiene propósito y nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer este pasaje en 1 Corintios capítulo 15. A partir de la próxima semana vamos a hacer una serie de todo el libro de Corintios. Pero esta semana me gustaría dedicar un tiempo a estudiar este pasaje y darnos cuenta cómo la resurrección para nosotros es mucho más que solamente un elemento histórico. Dice así la palabra de Dios: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12 y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Y vamos a pausar la lectura de nuestro pasaje en este momento, en este versículo. Porque lo primero que vemos en este pasaje, en los versículos 1 al 4, es que la resurrección es el centro del evangelio. Pablo va a presentarles a ellos aquel mensaje en el cual ellos habían creído. Tal vez tú has venido hoy, domingo de resurrección, durante este festivo de la Pascua, y tal vez estás buscando a Dios y estás buscando: Dios, si realmente existes, Dios, si realmente todo lo que dicen acerca de ti es verdad, ¿cuál es aquella verdad en la cual hoy tengo que creer para entonces poder encontrar la vida plena que tú has prometido para aquellos que ponen su fe en ti? Déjame decirte algo: aquello en lo cual tú necesitas creer para que tu vida no sea la misma es el evangelio de Jesucristo.
Puedes no conocer el resto de la Biblia. Puedes no memorizar ni un versículo de la Biblia. Puedes no asistir ningún domingo más a la iglesia. Pero si tú crees en el Evangelio de Cristo Jesús, dice la Biblia que serás salvo. Porque no es una religión. No es la profesión de una fe. No es el hecho de ser una persona que cambia por completo su vida y da un giro de 180 grados. No es nada de eso lo que te pone a cuentas con Dios. Lo único que nos puede poner a cuentas con Dios es el Evangelio de Jesucristo. Es la fe en que el Hijo de Dios vino a este mundo, se hizo hombre, caminó sobre esta tierra, vivió durante 33 años, sufrió como tú y como yo las tentaciones de este mundo, las pruebas de este mundo, y aún así, dice la Biblia, no pecó. Pero lo más importante que él hizo fue que un viernes, como este viernes pasado, después de haber participado de la Santa Cena, de la comunión con sus discípulos, él fue entregado por uno de sus discípulos y él fue tomado, fue llevado preso, fue juzgado injustamente por las autoridades civiles, pero fue juzgado justamente por el Dios del universo. Porque Jesús no fue a la cruz a causa de las acusaciones que los judíos habían hecho acerca de él. Jesús fue a la cruz del Calvario a causa de tus acusaciones y mis acusaciones, porque tú y yo éramos pecadores separados de Dios. Y a causa de nuestro pecado es que Jesús fue colgado en esa cruz del Calvario. ¿Fueron los judíos los que mataron a Jesús? No. ¿Fueron los romanos los que mataron a Jesús? No. Fuimos tú y yo los que colgamos a Cristo Jesús de esa cruz. Porque Él murió ahí por tus pecados y por mis pecados. Ese es el Evangelio. Por eso Pablo comienza aquí diciendo en el versículo 1: les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Es la fe en el mensaje de que Cristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día, y por lo tanto Él es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Es la fe en Cristo Jesús lo que nos salva. No es una religión. No es confesarte todas las semanas. No es asistir a una iglesia. Es la fe en Cristo lo que te salva. Ahora, todas las demás cosas son parte del caminar de una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Pero solamente la fe en Cristo salva. Y Pablo les recuerda a estos creyentes en Corinto, una ciudad que estaba rodeada de proselitismo, una ciudad que estaba rodeada de filosofías, una ciudad que estaba rodeada de humanismo, de materialismo. Y Pablo les recuerda: si hay algo que los va a mantener firmes y va a asegurar su esperanza acerca de una eternidad con Cristo, con Dios, es su fe en Cristo Jesús. La resurrección no es un añadido, no es solamente un capítulo más dentro de la narrativa del Evangelio, es una parte esencial del mensaje. Por eso Pablo dice aquí que Jesús murió conforme a las Escrituras, pero también Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Él tenía que cumplir aquello que se había profetizado acerca de él. En el Salmo 16, el salmista David nos anticipa lo que sucedería con Jesús, lo que pasaría con el Hijo de Dios, y cómo el Padre Celestial no abandonaría a su Hijo en la tumba. Por eso la resurrección no es opcional. La resurrección es central para la salvación. Muchas personas hoy en día van a creer en Jesús como un ejemplo a seguir. Van a creer en Jesús como un buen maestro que nos dejó enseñanzas para la vida. Van a creer en Jesús como aquel que nos dejó enseñanzas de liderazgo y cómo liderar a hombres que no tenían formación académica. Pero si tú no crees en Jesús como el Hijo de Dios y como tu Salvador, no puedes estar a cuentas con Dios, en paz con Dios, reconciliado con Dios, y no vas a tener la esperanza de la vida eterna con Cristo Jesús. Un evangelio sin resurrección no es evangelio. Pero Jesús, quiero que veas esto: Jesús no solo murió por tus pecados,
sino que Él resucitó para demostrar que la deuda de tus pecados había sido pagada. Porque la resurrección de Jesús es la demostración de la aceptación del Padre a causa de la deuda que fue saldada. Porque si el Padre no hubiese aceptado, y quiero que entiendas este concepto, porque alguien tenía que morir. Cuando hablamos acerca de la salvación y hablamos acerca de la gracia, decimos que la gracia de Dios es un regalo que no merecemos. La gracia de Dios es recibir algo que tú y yo no compramos, no pagamos, sino es algo que se nos otorgó gratuitamente. Pero esta gracia que tú y yo recibimos, alguien tuvo que comprarla. Cuando tú recibes un regalo en tu cumpleaños, no fue como que alguien fue al Target o alguien fue a Amazon y dijo: voy a agarrar y voy a tener un regalo para Pablo o para Joaquín en su cumpleaños. De todas formas es gratis, entonces voy a llevárselo a Pablo y le voy a dar un regalo. No, esa persona tuvo que pagar un precio. Tal vez lo compró en descuento, pero tuvo que pagar un precio. Y el precio de tu salvación y de mi salvación fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que Jesús derramó por ti y por mí fue el precio que Él tenía que pagar por la deuda, porque la Biblia dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Alguien tenía que pagar. Fue Cristo Jesús el que pagó en la cruz para que tú y yo podamos recibir la gracia de la salvación. Y quiero que veas el impacto que tiene la resurrección. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca de lo que la resurrección hace a través del Evangelio. 1 Corintios 15, después en los versículos 55 al 57, nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, la resurrección de Jesús no solamente nos muestra que Jesús tuvo victoria sobre la muerte y el pecado, sino que la resurrección corporal de Cristo muestra su victoria sobre la muerte y anticipa nuestra victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesucristo muestra que su victoria sobre la muerte nos habilita a nosotros a que, así como Él murió y resucitó, nosotros también un día vamos a morir. La muerte es inevitable. Por más que hay personas que están buscando la forma de poder alargar sus días sobre esta tierra y están buscando que su edad metabólica sea menor que su edad real, ¿no? Están casi buscando esta fuente de la eterna juventud, tratando de alimentarse mejor, tratando de hacer más ejercicio, tratando de cuidarse de los elementos, poniéndose un casco de papel aluminio, lo que sea que hagas para tratar de extender tu tiempo aquí sobre la tierra. Tu tiempo sobre la tierra tiene un límite. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Nuestras vidas tienen límite. La muerte se acerca. La pregunta es: ¿estás listo para ese momento? Y lo único que nos puede ayudar a estar listos para ese momento es creer en que Cristo Jesús es el que nos tomará de la mano y nos llevará a cruzar la muerte con victoria para poder estar para siempre con Él. Es lo único. Pero la resurrección de Cristo también nos muestra su vindicación y su victoria sobre el pecado. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Déjame decirte algo. Cristo Jesús no solamente resucitó al tercer día, Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios, reinando por la eternidad. Él es el rey, y no es el rey solamente designado. Él es el rey proclamado, el rey que hoy proclamamos a través de nuestro cántico. Pero es el mismo rey que los mismos ángeles proclaman por la eternidad que Él es digno. Él es digno.
La resurrección de Cristo muestra su vindicación, su victoria sobre el pecado, pero también la Trinidad misma obró en la resurrección de Cristo, y eso muestra la aceptación del Padre. En Romanos capítulo 8 versículo 11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Mira esto: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obrando en la resurrección. Es la misma Trinidad hoy obrando en tu vida y en mi vida, para que tú y yo no solamente tengamos la esperanza de una resurrección futura, sino que hoy podamos vivir sobre esta tierra como hombres y mujeres resucitados en Cristo. Porque ya no vivimos conforme a la vieja vida, esa vieja vida que tiene que ver con la muerte y con la destrucción del pecado. Hoy, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú puedes vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra esperanza. Quiero que veas cómo la resurrección de Jesucristo tiene mucho más impacto que un domingo de celebración una vez al año. La resurrección de Jesucristo tiene un impacto eterno, tiene un impacto presente en tu vida. Pero también la resurrección de Cristo nos anticipa lo que será nuestra resurrección. En este mismo pasaje en 1 Corintios, a partir del versículo 20 al 23, dice que si Cristo ha resucitado entre los muertos, Él es primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y tal vez después de todo esto dices: wow, qué increíble suena todo eso, pero ¿cómo puedo saber que esto es real? ¿Quién me puede asegurar que esto es real? Mira lo que dice la Escritura, versículos 5 al 11. Dice que Jesús resucitado se le apareció a Cefas, después a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice Pablo, viven aún, pero algunos ya duermen. Pero después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Quiero que veas esto. La resurrección de Jesús no solamente es una leyenda urbana. La resurrección de Jesús es una verdad histórica comprobada. Pablo va a presentar testigos oculares, va a presentar un lenguaje de evidencia, y él dice: muchos aún viven. Podrías ir a preguntarles: oye, ¿cómo se veía el Cristo resucitado? Puedes ir a preguntarle a Tomás: Tomás, ¿cómo fue meter tu mano en las heridas de Jesús? Puedes preguntarle a Pedro: Pedro, ¿cómo fue correr a la tumba y que la tumba estuviera vacía y que el cuerpo de Jesús no estuviera ahí? Puedes preguntarle a las mujeres que fueron a embalsamar el cuerpo de Jesús y que no encontraron al cuerpo de Jesús, sino que se encontraron a 2 ángeles proclamando la gloria del Cristo resucitado. Pablo está diciendo aquí: hay tantas personas que pudieran testificar, incluso yo, que era un perseguidor de la iglesia. Mi vida cambió por completo, porque cuando yo iba camino a Damasco a tomar a los cristianos y a llevarlos a la cárcel, el Cristo resucitado me tiró del caballo y se encontró conmigo en ese camino a Damasco. El cristianismo se basa en un hecho bíblico, pero también se basa en un hecho histórico, no en una experiencia emocional. Nuestra fe no solamente se basa en sentimientos, nuestra fe tiene que estar basada en los hechos que nosotros encontramos en la palabra de Dios. En un momento de duda acerca de nuestra fe en Jesucristo, en un momento de duda acerca de que si nuestra fe es la correcta, es la verdadera, es la única, quiero invitarte a que nuestra fe nos lleve de vuelta a la cruz del Calvario y a la tumba vacía. Porque Jesús murió en la cruz y porque la tumba está vacía, tú y yo tenemos victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es nuestra esperanza. Porque sin la resurrección, versículos 2 al 19, todo se derrumba. Mira lo que dice estos versículos. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos,
¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, quien no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, y entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó de los muertos, la predicación es inútil. La fe es vacía. Los apóstoles son un grupo de mentirosos. El pecado no ha sido vencido, por lo tanto tú y yo seguimos siendo esclavos del pecado. Los muertos, aquellos que habían puesto su fe en Cristo Jesús, están perdidos, condenados, porque creyeron en una mentira. Por lo tanto, dice la palabra, somos los más dignos de lástima. Si Jesús no resucitó, nuestra fe colapsa. Ahora entiendes por qué hay tantas personas que intentan negar la resurrección de Jesucristo. Histórica, socialmente. Porque de la resurrección de Jesucristo depende toda nuestra fe. La Pascua no es simbólica. La Pascua es todo. Este domingo nosotros celebramos porque un Salvador muerto no podría habernos salvado, pero un Salvador vivo nos promete la salvación a la cual nosotros nos aferramos. Quien pone su fe en alguien que mintió toda su vida, engañó a todos sus seguidores y no cumplió lo que dijo que haría, es una persona digna de lástima. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Muchas personas viven como si Cristo no hubiese resucitado. Tal vez hay personas que dicen que creen en la muerte de Cristo Jesús, pero sus vidas no demuestran el poder de la resurrección de Jesucristo. No demuestran la transformación que viene a causa de la resurrección y el poder de resurrección que habita en nosotros. Pero porque creemos en un Cristo resucitado, nosotros hoy podemos tener la esperanza de que Jesús es las primicias. Esta palabra primicia significa Él es la garantía. Él es la garantía porque Jesús fue el primero en resucitar. Aunque Él ya había resucitado a Lázaro, pero porque Jesús tenía el poder en sí mismo para resucitar, tú y yo hoy podemos tener la seguridad de que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos un día nos va a resucitar para estar para siempre con Él. Adán, el primer hombre, es un símbolo de pecado y muerte, pero Cristo es el símbolo de vida y resurrección. A causa de la resurrección de Cristo, no solamente vemos su victoria, sino que por su resurrección sabemos que su victoria es nuestra victoria, porque en Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Su victoria es mi victoria. Victoria sobre la muerte con una esperanza eterna. Victoria sobre el pecado para vivir sobre esta tierra y representar a Cristo para gloria y honra de nuestro Salvador. Ese es el poder de la resurrección. Tu pecado es perdonado, tu vergüenza es quitada, tu muerte es vencida, tu futuro está seguro en Él. Quiero que lo veas de esta forma. Uno de los lugares favoritos de mi esposa para hacer compras no es una tienda de ropa, es una tienda que se llama Costco. Es su lugar favorito. Requiere que yo trabaje horas extras, pero es su lugar favorito y me encanta hacerla feliz. Y en este lugar Costco, tú puedes pagar en la caja, pero tú no vas a salir del Costco con lo que pagaste si a la salida no muestras tu recibo. Si Cristo murió en la cruz del Calvario,
Pero la resurrección, el recibo de salida, el recibo para demostrar que Él pagó con lo que era necesario pagar. Si Jesús no hubiese resucitado, si no hay recibo, el pago no fue aceptado. Pero porque su pago fue aceptado, tú y yo podemos salir tranquilamente y confiadamente, sabiendo que la muerte de Jesús pasó, no fue rechazada. Podemos estar tranquilos que el Padre aceptó el cargo por nuestros pecados. Podemos salir tranquilos sabiendo de que la cruz es el pago por nuestros pecados. La resurrección es el recibo. Y ahora ya no luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria de Cristo Jesús. Nuestro caminar sobre esta tierra es vivir con confianza, con valentía y esperanza. ¿Por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Jesús está disponible para ti y para mí hoy. Así que si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús y tal vez te preguntas, ¿será que resucitó Jesús? Quiero hoy invitarte a que puedas poner tu fe en aquel que murió, pero también en aquel que resucitó al tercer día. Y si Cristo Jesús resucitó y tú hoy lo invitas a ser el Señor de tu vida, si tú hoy lo invitas a perdonar tus pecados y salvarte, y si tú hoy pones tu fe en Él, tú puedes tener la esperanza de vida eterna. Tú y yo hoy podemos salir de esta puerta y podemos salir a caminar a la calle confiados de que nuestra deuda ha sido pagada, nuestros pecados han sido perdonados, nuestra esperanza está segura en el Cristo que resucitó al tercer día. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y si tú hoy, por primera vez, entiendes esta verdad, y hoy por primera vez quieres poner tu fe en Cristo Jesús, porque entiendes que Él no solamente fue un gran maestro, un gran líder, Él es el Hijo de Dios, Él es quien murió en la cruz, Él es quien quita el pecado, Él es quien puede darte hoy perdón de tus pecados y vida eterna. Lo único que tienes que hacer es creer. Y quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedes hacer una oración muy sencilla con tus palabras, porque no es una oración mágica, no es una oración específica la que te salva, es tu fe. Y que tú le digas ahí en donde estás, en ese lugar, le digas: Dios, perdóname. Perdóname porque he puesto mi fe en una religión. Perdóname porque he puesto mi fe en mis propias obras. Pero hoy quiero creer. Hoy creo que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Y porque Cristo vive, hoy puedo poner mi esperanza de que Jesús tiene el poder para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Perdóname, Dios. Sálvame, Dios. Límpiame, Dios. Si esa es tu decisión esta mañana, me gustaría orar por ti. Y quiero invitarte a que hagas algo muy sencillo, algo muy valiente. Si hoy por primera vez has puesto tu fe en Cristo Jesús, quiero invitarte a que levantes tu mano arriba y abajo rápidamente. Quiero orar por ti. Alguien así en esta mañana que haya puesto su fe en Cristo, levanta tu mano. Gracias a Dios. Gracias a Dios, puedo ver tu mano. ¿Alguien más? Gracias a Dios, puedo ver tu mano. ¿Alguien más? Padre, damos gracias por estas manos levantadas. Personas, hombres y mujeres que hoy deciden poner su fe en Cristo Jesús, creer en el Hijo de Dios que tiene el poder para perdonar sus pecados y darles vida eterna. Dios, te pido por todos los que estamos aquí reunidos. Te pido que hoy todos podamos
nuevamente poner nuestra fe en el Cristo resucitado. Y poniendo nuestra fe en el Cristo resucitado, creer en el poder de la resurrección que obró para sacar a Cristo de la tumba, para sacarnos a nosotros mismos de nuestros pecados y caminar en esa nueva vida que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por Cristo. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que hoy transforma tumbas a jardines en nuestro corazón. Te damos toda la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.